Viejo, ¿cuándo vas a pagar la cotización de este mes? No he podido montar mucho mi puesto. ¿Puedes aceptar un poco menos, por favor? ¡Qué fastidio! He recaudado cuotas de protección de muchos lugares y nunca nadie se ha atrevido a regatear conmigo. ¿Pagas o no? Si no lo haces, ve a reunirte con tu hijo. Pagaré. Date prisa. Pagaré. Esto es todo lo que tengo. Esto no alcanza ni para rellenar los huecos de mis dientes. Chicos, destruyanlo todo. Protegiendo con tanta fiereza a un hijo inútil. Devuélvemelo. Entrégalo. Yamin. ¿No tienes miedo al castigo? Creo que buscan una paliza. Al principio yo también quería divertirme un poco con usted. Pero eres un viejo. Estás cansado de vivir. Hoy haré una buena acción. Enviar a toda tu familia para que se reúna. ¡Gasolina! Serás castigado por el cielo por esto. Vete. Narrado por M Media. Madre. Madre, siento llegar tarde. Lynn está aquí. ¿Cómo no estás muerto en la cárcel? He decepcionado. No solo estoy vivo, sino que voy a machacar a todos los que acosaron a mi familia, Lynn. Moriréis uno por uno. Ya que estás tan ansioso por morir, acabaré con toda tu familia hoy. Chico, a por él. Tienes algunas habilidades. Pero yo soy descendiente de los Con este golpe, seguramente te haré morir. Y dispersaré tu alma. Hijo, corramos. Son del salón del... No eres rival para él. Está bien. Hazte a un lado. Así que esta es la palma bagua. Se siente más como un masaje. ¿Cómo es posible? La palma bagua es mi técnica secreta del salón del pelo rojo. ¿Cómo puedo no tener ningún tipo? ¿Quién eres exactamente? Mi identidad. No eres digno de conocerlo. Ahora. Es mi turno. Perro. ¿Te atreves a ofender a nuestro salón pelirrojo? Hijo, ¿Tienes miedo? Arrodíllate ante mí. Y podría perdonar a tus padres. Haz que me arrodille. Me temo que no puedes permitírtelo. ¿Eres un monstruo? ¿Cómo puede alguien ser más rápido que una bala? Algunas últimas palabras. Ofendiste a nuestro maestro del salón pelirrojo. ¿Maestro quién? Si bien el maestro quién, definitivamente perderás. ¿Qué es un señor quién? ¿No le tienes miedo al señor quién? ¿Qué hay de la familia Young? ¿La familia Young? Entonces deberían irse incluso antes. la película fue traducida y narrada por M Media. Madre. Papá está bien. Se despertará en una hora. Lo siento. No protegí a mi hermano. Hijo, no es tu culpa.
Esta vez he regresado, específicamente para cuidarte a ti también. Jing, llama rápidamente al milagroso Dr. Wong a nuestra antigua propiedad para que trate a mi padre y luego organice un lugar para ellos en la villa Tianhayunjing. Sí, mi señor. Tengo una cosa más que informar. Yang Han y tu esposa Bing Bing están celebrando su boda en el Hotel Shinua. Prepara el auto. Vamos al Hotel Jin. Su familia Young está a punto de elevarse a los cielos. Creo que su familia Young va a caer en picado. Eres tú, Linda Long, ex convicto. ¿Por qué no estás en prisión? ¿Qué haces aquí? Lindong, el ex marido de Bing Bing, el vivo y yerno Lindong, ¿no estaba encerrado? ¿Por qué invitarían a semejante perdedor? ¡Qué mala suerte! La película fue larga. ¿Qué haces aquí? Y narrado por Celtia mismo. Estoy aquí para llevarme a Bing Bing. Por supuesto. Cierra la boca. ¿Crees que eres digno de casarte con nuestra Bing Bing? Hace 5 años cometiste un atropello y fuga, abandonando a tu mujer y a tu hijo. ¿Tienes idea de lo que ha sufrido Bing Bing en estos últimos 5 años ahora que por fin ha encontrado la felicidad? Nad, ¿has venido aquí para arruinar la boda? ¿Tienes algo de conciencia? Linz. Tu vergonzosa historia ya es bien conocida en todo Jingzhou. ¿Cómo tienes el valor de volver? ¿Fui realmente yo quien cometió el atropello y fuga en aquel entonces? ¿O fue tu hijo quien cometió el crimen y me hizo pagar? Nadie lo sabe mejor que tú. Si tuviste el valor de quedarte aquí, ¿por qué no voy a poder volver? Cállate, patriarca John. He visto a mucha gente como él. Probablemente no tenga un céntimo. Y ahora solo está aquí para pedir limosna. Exactamente. Es una pena que la familia B haya apoyado esto. No sirve para nada. Vive y es yerno desde hace tantos años. Y al final, muerde la mano que lo alimentaba. E intenta difamar a la familia Young. No tengo tiempo para lidiar como tú. Traducido y narrado. Oiga, venido aquí primero. Por... De verdad eres tú. ¿Por qué estás aquí? Déjala ahí. Lin está sola. Ahora es mi mujer. No te atrevas a intentar llevártela delante de mí. Ding ding. No puedes casarte con esta basura. Len Silong no has causado suficientes problemas. Alguien como tú que acaba de salir de prisión se atreve a llamar al señor Jongsh. No te enfades. Es solo un servil. Al ver a la mujer que ama, casarse con una mujer de familia adinerada, es natural que se sienta amargado. Pero Lin está aquí. Quiero decirte que la familia B te ha criado durante años. Esa ya fue la bendición de tu vida para ti. No seas tan codicioso. Exactamente. Fue nuestro Bing Bing el que tuvo poco juicio en aquel entonces. Ahora eres un perdedor sin carácter. Sigues pensando que ganarás el corazón de Bing Bing. Bing Bing. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Por qué hemos llegado a esto? Suéltame. ¿Por qué has vuelto ahora? Desde que me dejaste hace 5 años, no has tenido derecho a interferir en mi vida. En aquel entonces me fui porque estaba equivocado. Basta. No quiero oírlo. Te lo digo ahora. Para empezar, nunca fuimos del mismo mundo. Estar contigo antes fue mi ceguera. ¿Es Yongen? ¿Te obligó? No digas ni una palabra más. Fue solo después de estar contigo que me di cuenta de una verdad. El dinero es más práctico que cualquier otra cosa. ¿Y tú? No tienes nada en absoluto. ¿Por qué crees que el dinero es más importante que el amor? El dinero puede resolver todos los problemas. ¿Puede el amor hacer eso? Exactamente. Solo la fuerza de la familia Young es digna de mi Bing. ¿Y tú? Eres un perdedor sin carácter que no puede aportar nada. ¿Cómo sabes que yo no puedo aportar? ¿Qué pasaría si te dijera que soy el rey del norte? Ni siquiera puedo Imaginar qué tipo de conexión podrías tener con el rey del norte. ¿Te atreves a decir semejantes tonterías delante de tanta gente? Ni siquiera puedes imaginar. La película fue traducida. Sal de aquí ahora mismo. Narrado por M. Mi hija es un fénix en el cielo.
Y tú no eres más que una locha en el barro. Incluso estáis en la misma liga. Me temo que es demasiado tarde para eso, porque mis hombres ya han llegado. El gobernador del territorio del norte, el gobernador del territorio del sur, está aquí. Del territorio del norte. No invitamos a los gobernadores de los territorios del norte ni del sur. ¿Podría ser el patrocinador de ese mocoso? Gobernadores, ¿soy amigos de Lin Song? ¿Linda Long? No conocemos a nadie llamado Lin Song. Entonces, ¿por qué has venido? Como es lógico, hemos oído que el rey del norte y el general Huing asistirían a la boda de tu familia Jong. Como es lógico, no queríamos perder la oportunidad de contemplar la gloria de mi señor. Lo sabía. ¿Cómo podría venir una rata de baja estofa como él? Posiblemente conozca a los gobernadores del sur, personajes de tan alto rango. Resulta que simplemente tuvo suerte por accidente. Gobernador Fang, gobernador Tang, el hombre que está detrás de ti se llama Lin Silon. No solo me ha pegado, sino que también ha insultado a mi mujer y a mi padre. Incluso se ha hecho pasar por el rey del norte para montar una escena en nuestra boda. Pero ruego a ambos gobernadores que busquen justicia para nuestra familia Jong. Absurdo. El rey del norte es una figura de la nobleza suprema. ¿Cómo ha sido profanado por un ser tan despreciable como... Guardias, enciérrenlo en prisión. Enciérrenlo durante 7 días y 7 noches. Necio miope. No ha sabido reconocer al verdadero, y aún así sigue sumando. Es realmente ridículo. ¿Sabes con quién estás hablando? En este mundo, las únicas personas que se atreven a hablarme así son las del Palacio del Norte. Solo el general Wing. Chico, no me digas que conoces al general Jing. Así es. Ha matado a 1.700.000 en el campo de batalla. Jing ha limpiado mi espada 93.000 veces. No me importaría que la limpiara una vez más hoy. ¿Qué tan insulso es el honorable nombre del general Huing para que te atrevas a insultarlo? Estás buscando la muerte. Ejecutaré la ley militar ahora mismo y te mataré en acto. ¿Te atreves a matar? Estarías cometiendo un crimen contra el soberano. Gobernador Fang, te pido disculpas en nombre de Lin Long. Fue mi incapacidad para organizar las cosas adecuadamente lo que le permitió colarse. Pero nuestra familia B no desea causar más problemas. Por el bien de la familia B. Favor, perdónale la vida. De hecho, gobernador Fang, si el rey del norte y el general Huing descubren que está usando un castigo extrajudicial, podrían hacerte responsable. Vale. Por el bien de los Jong y de las familias. La película fue narrada por ustedes y narrada por M. Sin embargo, si quieren que los deje libres, deben disculparse conmigo. Tai Long, apúrense y discúlpense con los dos gobernadores. Si hay que disculparse, que sea la familia Jong disculpándose con la familia Lin. Jong-hen me hizo encarcelar por cargos falsos. Y hace solo 2 días envió gente a golpear a mis padres. Ustedes dos gobernadores, en lugar de arrestar a gente como él, eligen intimidar a un plebeyo como yo. Jingju, ¿dónde está la justicia? ¡Qué audaz! Mi oficina de gobernador siempre ha sido justa e imparcial. Es imposible para nosotros dar cobijo a ningún criminal. Y ahora, basándonos solo en sus palabras, me calumnia a mí, al gobernador Fang y a la integridad de Yonghang. ¿Qué delito es ese? Provocar problemas, insubordinación, calumnia y difamación, y hacerse pasar por el rey del norte. Como jefe de la familia Jong, propongo que Lin Song sea ejecutado en el acto. En el acto. En el acto. En el acto. Parece que realmente has provocado la ira pública, muchacha. Entonces te enviaré al más allá ahora mismo. ¿Qué han hecho? Bienvenido, General Huing. General Huing está aquí. Hoy se suponía que sería la boda de mi familia Jong, pero un convicto que desafía la muerte apareció para causar problemas. ¿Un convicto? Es él. Lin está aquí. Acaba de salir de prisión. Tiene el descaro de acosar descaradamente a mi esposa haciendo bing bing. No solo eso, soltó insultos. Nos agredió a mí y a mi padre, e incluso habló salvajemente a los dos gobernadores. Ya que está aquí hoy, le sugiero que lo ejecuten en el acto,
para evitar problemas en el futuro. Así es, general. General, solo dé la orden y acabaré con él ahora mismo. Ejecútelo en el acto. Arrójenlo a la prisión de hielo. Y hagan que lo descuarticen. Y, ¿sabes? Hay que hacer, ¿verdad? Qué atrevido. Solo estás pidiendo una paliza. ¿Quién está pidiendo una paliza? General Swing, estás golpeando a la persona equivocada. Este es mi hijo, John Hank. Nunca te ha faltado el respeto. Un padre responsable de los fracasos de su hijo. El señor Lin es mi invitado de honor. Sé exactamente qué clase de persona es. General Quinn, ¿ha cometido algún error? Este idiota no es más que un convicto. Así es, general. También es imposible para él. Acosar a la gente común o tomarse la justicia por su mano. Estoy actuando bajo las órdenes del Rey del Norte para arrestarlos a ambos por disciplina militar. En cuanto a la familia, señor Lin, como le gustaría que los manejara. En un plazo de 7 días, quiero que la familia Young venga en persona a mi familia Lin para disculparse y aclarar la verdad de lo que sucedió. Entonces, Imposible. Lin está aquí. ¿Qué clase de truco estás haciendo? El señor Lin está mostrando clemencia a tu familia Young al dejarte una salida. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente aquí? ding ding. ¿Lo ves? Puedo darte todo lo que quieras. ¿Quieres venir conmigo? La película fue traducida y narrada por M-Media. Si vas con él, piensa en las consecuencias. Lin Sailong. Ya te he dicho mi elección. Somos imposibles. Ella no se casará contigo, pero yo sí. Señor Lin, Su-Jin, la hija mayor de la familia Su. es un placer conocerte. Este es un pequeño obsequio de nuestra familia Su. Por favor, acéptalo. La familia Sui. Es esa una de las 3 grandes familias de los Chies. La increíblemente rica familia Sui. Casi todos los bienes de las otras familias juntos ni siquiera se comparan con los de la familia Sui. General Jin. Señorita Sue, ¿qué la trae por aquí? Claro. Señorita, si no hubieras rechazado, señor Lin, probablemente no habría tenido esta oportunidad. Bing. ¿Ves a este adúltero, Lins Stein Batate-en? Pero al final está ahí fuera con otras mujeres. Por eso causaste semejante escena en la boda. No fue para reconquistarme. Solo para avergonzarme. Ding ding. Soy la. Señorita Spy. Nuestra familia Su y el señor Lin no tienen tiempo libre para jugar contigo. Es simplemente que yo, Su-Yen, estoy encaprichada unilateralmente con el señor Lin. Como tu familia ve es tan ciega, vamos a separarnos en buenos términos. Deja de molestar al señor Lin. Lin Sailong, ¿crees que ahora mismo tienes un aspecto bastante impresionante? Pero a mis ojos, no eres más que un cobarde que se esconde tras una mujer. Primero fue el general Dwing y ahora es la señorita Su. ¿Cuándo podrás actuar como un hombre de verdad? Señorita B, cuida tus palabras. En términos de riqueza, estatus y poder, nuestra familia Su es superior a su familia B en todos los sentidos. Ofendió al hombre en el que puse mi mira hoy, lo cual es lo mismo que ofender a la familia Sui. Es señorita Sui. No tengo intención de ofender a la familia Sui. Solo quería recordarle que este hombre, Lin Sailong, no vale la pena. Sus capacidades superan su imaginación. Por lo tanto, su consejo es irrelevante. Señor Lin, hay demasiadas moscas aquí. Salgamos y hablemos. ¿Qué es un momento, por favor? Hay una cosa que debo preguntar. ¿Cuándo llegó el Rey del Norte a la escena?
El rey del norte acaba de estar aquí. Podría ser en realidad. ¿Cómo podría ser ese ex convicto Lin Salong el rey del norte? El rey del norte dijo que la familia John es increíblemente tonta y que no desea permanecer en la misma habitación con ellos. Nuestra oportunidad de alcanzar la cima para la familia Young acaba de arruinarse así. ¿Por qué me evaluaría así? Debe ser Gamberro de Linz, el que está en el gran banquete. Debe haber enfurecido al rey del norte, razón por la que se fue enojado. Como ha vuelto, tengo mucho tiempo para hacerle compañía y jugar con él lentamente. Señorita Sue, nunca nos hemos visto antes. Me temo que no puedo aceptar su propuesta. Bueno, no nos estamos reuniendo ahora. El señor Lin es un hombre excepcional. ¿Qué haría yo si otra mujer te secuestrara antes de que pudiéramos casarnos? Además, este compromiso lo concertó mi padre. ¿Tu padre? Mi padre dijo que le salvaste la vida en el campo de batalla. Si no fuera por ti, la familia Sue no estaría donde está hoy. ¿Tu padre Sue está mintiendo? Ese es mi padre. Gracias por tus amables palabras. Tengo asuntos importantes que atender, así que hablaremos de tu compromiso en otro momento. Está bien. Sé que he sido un poco brusco hoy. Pero no hay nadie en este mundo a quien pueda convencer Jen. Te garantizo que te enamorarás de mí en un mes. Muy bien. Tengo asuntos importantes. Debo despedirme. Realmente eres el hombre en el que puse mi corazón. Pero el señor Lin no proviene de un entorno prestigioso. ¿Por qué ibas a fallar? El señor Lin es un hombre que se lanza a la batalla, por el bien de los grandes tímidos, esas supuestas élites. No soy ni la 10.000ª parte de bueno que... Pequeña belleza, ¿quieres salvar a ese perdedor de Linz? Ven a mí, amo que tengo un camino. ¿Amo quién? Hermano puede hacer que entre. Y por supuesto yo también puedo sacarlo. Sin embargo, ¿cómo vas a pagarme? ¿Por qué no? ¿Pasas la noche conmigo? Déjame ir. Desgraciada mujer. ¿Cómo te atreves a pegarme? ¿Sabes quién soy? No me importa quién seas. Una vez que te tenga en la mira, no creas que puedes escapar de mi alcance. Ven aquí, sujétala para mí. Voy a tenerla aquí mismo, ahora mismo. ¿Cómo te atreves a soltarla? ¿Quién se atreve? ¿Cómo saliste? Mientras ustedes sinvergüenza sigan con vida. ¿Cómo puedo estar en paz? Señor Sillon, gracias a Dios que está bien. ¿Qué pueden hacerme unos bichos, Mir, como usted? Venga aquí. Llévelo. Envíelo con el director de la oficina de supervisión. ¿Qué me busca, pa? ¿Director N está aquí? Este mocoso acaba de intentar escapar de la cárcel. Traducido por Mía. Estaba a punto de enviárselo para que le diera una lección. Ofendido a alguien a quien no debía. Por la presente anuncio que el maestro es despojado de su puesto como jefe del Salón de los Pelirrojos. El Salón de los Pelirrojos queda disuelto con efecto inmediato. Director, y esto no es ninguna broma. Aunque quiera disolver el Salón de los Pelirrojos, primero tiene que preguntar si la familia Young está de acuerdo. ¿Conoce las consecuencias de ofender a la familia Young? La familia Yang apenas puede salvarse. Debería pensar en cómo a sobrevivir a partir de ahora. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Eso es por ti? Realmente soy yo. Discúlpate rápido también. Señor Lin. No lo creo. Usted, pequeño punk, no tiene tanto poder. Mi estatus está más allá de su imaginación. A partir de hoy, el casco del pelo rojo ya no existe. Si quieren vivir, arrodíllense. Estaba equivocado. Por favor, no disuelvan el Salón del Pelo Rojo. ¿Qué piensan? Dejaré que sigan actuando como tiranos y dañando a la gente. Y Siran, métanlo en la cárcel. Enumeren todas las acciones que ha cometido. Y hagan que compense y se disculpe con las víctimas. De lo contrario,
ejecútenlo. Señor Lin, tenga piedad. Director N, por favor, interceda por mí. Director N, no haga esto. Maestro, ¿quién? Si no hay nada más, me despido. Señorita Su se encuentra bien. No está herida, ¿verdad? ¿Está preocupada por mí? El hombre en el que yo, la señorita Sue, he puesto mis ojos es realmente diferente. Señorita Sue, cuide sus palabras. ¿Por qué es tímida ahora? Estaba tan preocupado cuando te vi entrar. Llamé a mucha gente, pero todos estaban impotentes. ¿Quién diablos eres? Déjame que te lo cuente. Hiciste demasiadas preguntas. ¿Quién eres exactamente? Envía hombres para proteger a Bing Bing en secreto. Manténme informado de cada movimiento. Sí, mi señor. Papá, ¿qué está pasando? Si no recuperamos a los inversores, nuestro grupo familiar J. Es que no sé que los únicos que pueden salvar a la familia Young ahora son el director Wu y el señor Su. Mara. Pues Su. Señor Sue. El joven maestro mayor de la familia Su. La película. He oído hablar de ello. Los grupos asociados de tu familia Young retiraron su financiación de la noche a la mañana. Y todavía no puedes averiguar por qué. Es cierto, director Su y el director Wu. Debéis hablar bien de nuestra familia. Si esto continúa, en una semana, nuestro grupo familiar Young tendrá que declararse en quiebra. Al fin y al cabo, sois la familia más rica de Jingo. ¿Cómo han podido retirar su financiación sin ningún motivo? A menos que hayas ofendido a alguien, no deberías permitir que alguien como tú tenga el poder de poner el mundo patas arriba de esta manera, obligando a todos los grupos de primer nivel a retirar su financiación de la noche a la mañana. Me temo que solo alguien del Palacio del Norte podría lograrlo. Pero nuestra familia, y mucho menos conociendo al Rey del Norte, ni siquiera le hemos visto la cara. ¿Cómo pudimos ofenderlo? Papá, ¿podría ser no tratamos lo suficientemente bien al anciano ese día? ¿Enfadamos al Rey del Norte y luego simplemente nos fuimos? Es poco probable. Si realmente se hubiera enfadado, habría sido aniquilada esa misma noche. Definitivamente no fue el Rey del Norte. Director Su, usted es la mano derecha del director Gu. Debe ayudar a nuestra familia Young. Si nuestro grupo familiar Young se derrumba y no podemos proporcionar el suministro de sangre, el director Gu no podrá obtener más sangre. No se atreva a intentar presionarme con el director Gu. ¿Cree que sin la familia Yang, el director Gu no podrá sobrevivir? No me atrevo. El director Gu quiere que le pregunte, ¿cómo va el proyecto AMA? Muy bien. Desde que empezamos a mezclar el agente AMA con los medicamentos de nuestras filiales, los ingresos de nuestra empresa han crecido un 30%. Bien. En consideración a la sinceridad de la familia Young, iré a hablar con el director Gu. Gracias, directora Su. Gracias, director Gu. Inga. ¿Cuál es su relación con Bing Bing? Bing Bing. Directora Sue. Bing Bing es mi prometida. Eres un hombre afortunado. No. La mayor belleza de Jinjo. Es realmente especial. Solo me pregunto a qué sabrá. Dime, ¿a qué sabrá? Directora Sue, elija a otra persona. Es mi prometida. Solo bromeaba. En el peor de los casos, la familia Young vuelve a quebrar. ¿Cómo podría negarme? Es solo una mujer, ¿no? Muy bien, directora Sue. Mañana la enviaré a su cama.
Cariño, has estado esperando ansiosamente, ¿no es así? ¿Puedo dejar que te diviertas un poco ahora? ¿Quién eres? Sal de aquí. Ya. Me gusta. Ven aquí y déjame probarlo. Cariño, probemos algo nuevo. La película fue traducida y casada por M Media. ¿Quiénes sois todos? Los que habéis venido a acabar con vosotros. ¿Tenéis un deseo de muerte? Soy el hijo mayor de las familias, una de las 3 grandes familias. ¿Cómo os atrevéis a desafiar a la familia Su? Ni siquiera merecéis llevar el nombre de Sui. Tú y tu hermana Sujin sois mundos aparte. ¿Cómo osáis ponerle la mano encima a mi mujer? Os haré pagar por esto hoy mismo. ¿Sois 2 pedazos de basura? ¿Creéis que podéis amenazarme? Creedlo. Me aseguraré de que no salgáis vivos. Hablas de esos 2 punks de la puerta. Hace tiempo que los eliminaron. Son unos perdedores. Lucharé hasta la muerte con vosotros. ¿Qué hacéis? Alejaos. El pez gordo para el que trabajo nunca os dejará salir con la vuestra. Mi señor, ¿cómo se le debe tratar? Destruir Sombría. Quiero ver cómo vuelve a cometer el mal. No. Hablemos de esto. ¿Cuánto dinero quieres? Puedo pagarte lo que pidas. El dinero siempre se puede recuperar. Pero algunas cosas, una vez perdidas, se van para siempre. Vete de aquí. Este negocio de la familia Su no es tan sencillo como parece. Investígalo a fondo. Sí. El veneno que llevas dentro es demasiado profundo. Te ayudaré. ¡Cabrón! ¿Qué le has hecho a Bing Bing? Bing Bing. La película fue traducida y narrada por M Media. No hay prisa. Dentro de 7 días, celebraré el banquete del norte y revelaré mi identidad como el rey del norte. Director Gu, debes ayudarme a vengarme. Director Gu, se han atrevido a tratarme así. Esto es claramente una bofetada en tu cara. Basura inútil. Ni siquiera puedes encargarte de un pequeño punk. Wang, gobernador general de León. Y ahora necesitas que intervenga yo mismo. El nombre de esa persona es Lin Silong. Sí. Y, según las imágenes de vigilancia de esa época, también tenía una guardaespaldas que se parecía al general Jing. ¿Wing? No. Eso es imposible. En todo el Gran Xia, la única persona que puede invocar a Wing es esa persona del Palacio del Norte. Y nuestra colaboración con la familia Young Amika. Puede que ya haya quedado al descubierto. ¿Lo hiciste tú? Director Gu. Director. Me equivoqué. Director Gu. La familia Gu ha dominado el Empire y el sistema durante décadas. Nunca hemos tenido que tragarnos nuestro orgullo tras perder los dientes. ¿Y qué pasa si el general Jing está de su lado? Si se atreve a arruinar los planes de la familia Gu, me aseguraré de que lo borren de la faz de la tierra. Un complejo residencial tan lujoso. Tanto tiempo. Hemos vivido frugalmente toda nuestra vida. No puedes estar haciendo nada ilegal. Papá, madre, no se preocupen. Este lugar pertenece a un amigo mío. El alquiler es muy barato. Padre, ¿por qué recoges eso? No menosprecies esta botella. Si ahorras lo suficiente, puedes venderla por bastante dinero. Estoy hablando a ti. Deja de hurgar aquí y vete. Aquí somos los dueños. Así es como les hablas a los dueños. ¿Quieres perder tu trabajo? ¿Dueños? Te refieres a los dueños de la basura. Parecen una panda de perdedores. Mírense. ¿Acaso pertenecen a este lugar?
Todos los que viven aquí son ricos o influyentes. Los tres han venido al lugar equivocado. Váyanse ahora. ¿Qué está pasando? Señor Yang, estos tres se hacen pasar por dueños. Les estoy diciendo que se vayan. Usted debe ser el señor Yang, el hombre más rico de Jinga. Eres inteligente. Soy Jong Hen, el hijo del hombre más rico de Jingo, director Yang. Hijo, vámonos. El poder de la familia Jong. No es que no lo sepas. Está bien, papá. Ya les dejaré ver en un momento a quién no deberían haber provocado. ¿Los van a echar o no? Si no pueden echarlos, llamaré a su capitán de seguridad. Vayan, vayan. No hace falta que llamen a nadie. La película. Vaya, vete, por favor. Todo el que entra y sale de aquí es una persona distinguida en gracia. Si vieran entrar a gente tan desaliñada como ustedes, nos harían quedar mal. No solo no nos vamos. Vamos a mudarnos a esta villa en la Plaza de Toros. De verdad que están presumiendo sin pestañear. Esta villa la compró hace unos días un misterioso magnate. No me digan que ustedes son ese misterioso magnate. ¿Saben cuánto cuesta esta villa? 3.000 millones. Así es, hijo. Están aquí para meterse en líos, así que dejemos de fingir. Más vale ser pobre y limpio que rico y corrupto. Papá, mamá, yo compré esta casa. Teníamos todo el derecho a vivir aquí. Tus patéticos padres te están dando una salida y aún así no la aprovechas. ¿De verdad quieres chocarte de cabeza contra un muro de ladrillos? Así es, Silong. No hagamos el ridículo. ¿Qué esperas? Sí, señor John. Ya que tanto quieres una paliza, no me culpes por ser brusco. No quiero pelearme delante de mis padres. Te sugiero que seas listo y te vayas. Bien, si esta villa es realmente tuya, te llamaré padre. Vale, trato hecho. ¿Cómo es posible? Este mocoso debe estar gastando alguna broma. Tarde o temprano expondré sus verdaderas intenciones. Soy el único que conoce sus verdaderas intenciones. Señorita Su, ¿qué la trae por aquí? ¿Y quién es usted? Soy el capitán de seguridad. Este mocoso se jacta de haber comprado una villa aquí. De lo contrario, si se corriera la voz, la gente pensaría que nuestras villas no valen mucho si cualquier gentuza puede mudarse allí. Señorita Su, este palacio del dragón del mar de las nubes es una de las propiedades de su familia, ¿verdad? Todos los que viven aquí son ricos o influyentes. Este pedazo de basura usa la villa en la cima de la montaña para estafar gente. Esto no solo bajará sus estándares, sino que también perjudicará las ventas. Usted es la señorita Su de las tres grandes. Así es. El padre de la señorita Su es el presidente del Palacio Tianhai. ¿Cómo se atreve a correr libre por la propiedad de los Su? La familia Su no la dejará escapar. ¿Quién le dio el descaro de hablarle así al señor Lin? Señorita Su, lo siento. Lo siento. Solo es un mendigo apestoso. Y su madre sigue ahí fuera recogiendo basura. ¿Por qué hace esto? Porque el señor Lin es el dueño de la finca Tianhai. ¿Cómo es posible? La finca Tianhai es la villa más prestigiosa del mundo. Solo el rey del norte está cualificado para vivir allí. ¿Qué es? No se lo merece. Creo que solo alguien que desprecia a los demás como tú es indigno de estar en esta villa. ¿Tú? Y todos vosotros, id al departamento de finanzas, cobrad el triple y salid de la empresa. Sentimos, señoritas. Lo sentimos, señor Lin. Fue nuestro propio esnovismo. Por favor, ¿no sabíamos que era amigo de la señorita Su? Por favor, ayúdenos a defender nuestro caso. Ahórrenos la vida. Señor Lin, yo estaba ciego. Tengo padres ancianos e hijos pequeños que mantener. Si me despide, tendré que vivir en la calle. Exactamente. Demasiado. Si no te doy una lección, no la recordarás. Salid ahora o ni siquiera recibiréis tu última paga. ¿Hijo? ¿No dijiste que esta casa era alquilada? Explicaré luego. Entrad vosotros dos primero. Lin Salong. Ahora entiendo. Debe ser la señorita Su quien nos ayuda. Sokak. ¿No es así? Está usando esta villa para ayudaros a montar un espectáculo. Eres realmente especial, ¿no? Solo recuerdo que alguien hizo una apuesta conmigo antes. El que pierda la apuesta tiene que arrodillarse y disculparse, y disculparse. Yang Heng,
No me digas que la persona que hizo esa apuesta fuiste tú. No me voy a arrodillar. ¿Y qué? Entonces, te haré arrodillar. Lin Salong, ¿buscas una paliza? Yang Heng, si yo fuera tú, no tendría la cara para seguir quedándome aquí. Lin Sal, tarde. Oh. Temprano, encontraré a alguien que te cuide, canalla. Gracias, señorita Su. Llamarme señor formal. ¿Usa mi nombre? ¿No sería más íntimo? Señorita Su, gracias por ayudarme hoy. Todavía tengo que entrar y estar con mis padres. Disculpa que me vaya primero. Entonces, ¿cómo piensas agradecerme? Señorita Su, por favor ten en cuenta tus límites. Señor Lin, Pa, ¿cuándo volverás a jugar conmigo? Shinju, ¿lo has olvidado? Fuimos al parque de atracciones hace un par de días. Por cierto, mañana es el banquete de cumpleaños del bisabuelo. ¿Vendrás? Sí, papá te promete que definitivamente estaré allí, ¿de acuerdo? ¿tu hija? Sí. Señorita Su, todavía tengo cosas que atender. Disculpe que me vaya primero. Traducido y narrado por M Media. Haré que siga mis pasos. Mi señor, este es un regalo de cumpleaños para el anciano Bai. Fue tallada hace 100 años por el maestro tallador de jade Lu Xuan, una copa de dragón de jade meticulosamente tallada. Se compró en la subasta de Sibai del año pasado por 300 millones. Fue el artículo de mayor precio de 4.000 lotes. Esta copa tiene otro nombre, el rey de las copas. Es apreciada. Imagino que al anciano Bai le gustará. Y esta es la lista de candidatos para el contrato, de 10.000 millones. ¿Quién crees que debería recibirlo? Compañía Bai Wei. El representante legal de Bai Wei es Bai Da. Muy bien. Dáselo ahí. Después de todo, es el hermano de Dingbi. Sí, mi señor. Lin Shilong. ¿Qué haces aquí? Shinju dijo que hoy es el cumpleaños del abuelo. Vine a desearle un feliz cumpleaños y a ver al anciano por última vez. Y a ver a Shinju de nuevo. No es mucho pedir, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Parece que no conoces a Shinju. Será mejor que vayas a preguntarle. Además, de todos modos, no creerías nada de lo que dije. Vuelve aquí. Hoy es nuestro banquete familiar Bai. El abuelo no te invitó en absoluto. ¿Estás tratando de entrar y hacerlo enojar? No sé si el abuelo se enojará o no, pero sin duda estás bastante enfadado. ¿Quién está haciendo tanto ruido aquí? Lin Silong. Hoy es tu 80 cumpleaños. Anciano Bai, el patriarca de la familia Bai. Por favor, perdóname por venir sin invitación. Abuelo, yo no le pedí que viniera. Tampoco sé por qué está aquí. No te preocupes, haré que lo echen inmediatamente. Sal de aquí, ahora mismo, o llamaré a seguridad. ¿A dónde más podría ir? Aunque os hayáis separado. Él sigue siendo el padre de Chen Yu después de todo. No hagas una escena. Silong. Hoy tomaré la decisión por ti. Ven a comer conmigo. Honor para mí aceptar. Bien, vamos. Abuelo. Papá, Siéntense todos. Por favor, siéntense. Silong, Fue traducido y narrado por M. ¿qué haces aquí? Yupen. ¿no es este el ex marido inútil de Bi Bingbing? Chen Hong. ¿Tu familia sigue en contacto con él? Cuñada, ¿qué estás diciendo? Este ex convicto no es digno de entrar en la casa de nuestra familia Bi. Ya basta. Silong es mi invitado. Te debería mostrar algo de respeto. Silong, no les hagas caso. Siéntate donde quieras. Papá, ¿por qué te pones del lado de un extraño? ¿Por qué? ¿Por qué invitar a un inútil que no tiene nada que ver con nuestra familia? Exactamente. ¿Y si este tipo se enfada y arruina el banquete de cumpleaños del abuelo? Eso sería una broma. Silong,
No quiso lastimar a nadie en aquel entonces. Además, ya ha cumplido su condena y se ha rehabilitado. Conozco a Silong mejor que cualquiera de vosotros. Vale. No hablemos de cosas tan desagradables. No vaya a ser que traigamos el hedor de la pobreza. Abuelo, hoy tengo una noticia increíble que darte. Es así. Hermano, muy pronto firmará con el grupo Longding. Si tiene éxito, se volverá un titán de la industria al instante. No me atrevería a decirlo todavía. Pero, ¿será más que suficiente para ayudar a nuestra familia a cambiar este? El grupo Longding. Ese grupo Longding que encabeza el ranking corporativo de la Gran Jiang y figura entre los 5 primeros a nivel mundial. Este grupo Longding. Sí, abuelo. Maravilloso. Chateau. Realmente eres un nieto digno. Asegurar una asociación con una empresa tan grande. Excelente. Bien. Vamos. ¿Oído? Que quien controla este grupo es un pez gordo misterioso. ¿Qué misterioso? Hermano, ¿dices que la familia Yang ni siquiera está cualificada para trabajar con ellos? ¿Por qué? ¿Tú eres el que está cualificado? Por supuesto, porque es el hermano menor de mi Bing Bing. La película fue traducida y narrada por... Lo admito. Pero, este contrato de 10.000 millones, ¿lo conseguí yo, Tao, por mis propios méritos? Tú, alguien que ni siquiera terminó la escuela primaria. ¿Qué derecho tienes a cuestionarme? Inselong. Nuestro mayor te invitó al banquete familiar por cortesía, no para que vinieras aquí y destrozaras el lugar. No me causes problemas. Si no fuera porque eres el hermano de Bing Bing, tu empresa Byway ni siquiera estaría en la lista corta. Según tú, eres la misteriosa persona a cargo del grupo Longding, y este pedido de 10.000 millones es algo que me diste. Así es. Lindsay Long, te sugiero que vayas a un hospital psiquiátrico inmediatamente, antes de que tu condición empeore. Inselong, dices que eres el responsable del grupo Longding. Así que con solo una llamada telefónica, puedes darle este proyecto a otra persona. Así es, Lindsay Long. Ya que quieres demostrarlo tanto, ¿por qué no haces una llamada ahora mismo? Y le das este proyecto a otra persona. Pero, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? quiero más que nada, si realmente puedes decidir las decisiones del grupo Longding, entonces me arrodillaré inmediatamente ahora mismo y me disculparé contigo. Y cancelaré toda cooperación con la empresa Byway. ¿Realmente estás diciendo tonterías? Eres un farsante. Hola. ¿Qué? ¿Cancelar la cooperación con el grupo Longding? Hijo, ¿qué pasa? ¿No dijiste que el contrato se firmaría mañana? Eso es imposible. Lo tengo todo arreglado. ¿De verdad podría ser tú? Imposible. Si Lindsay Long tuviera esa clase de capacidad, no habría terminado en la cárcel en primer lugar. Hola, gerente Liu. Vale. Sí. Entendido. Adiós, gerente Liu. ¿Cómo te fue? Pequeño idiota, casi me haces decir eso. El gerente Liu me acaba de llamar. Dijo que este proyecto era demasiado grande y que temía que mi startup no pudiera gestionarlo. Así que se lo transfirió a otra persona. Hermano, ¿esto es seguro? Por supuesto. Me llama específicamente hace un momento. Dijo que el mes que viene va a firmar un nuevo proyecto conmigo. ¿Y crees que dice ser el responsable del Longding? Ni siquiera eres apto para limpiar los baños del Longding. Señor Liu Shuo, ¿verdad? Así que realmente sabes quién es el señor Liu. No te preocupes. En una hora. Habrá desaparecido de Londres. Ya basta. Terminaste de hacer una escena. Vamos a comer. Por cierto, abuelo, te traje algo especial. Es así. La película fue traducida y narrada por M-Media. Bien. Este reloj debe ser caro, ¿verdad? Un reloj de oro Patek Philippe. Es increíblemente valioso. Bien. Patek Philippe.
Eres muy generoso, hermano. Esta es una marca de relojes de primer nivel. Abuelo, este que tienes en la mano debe valer más de 1 millón, ¿verdad? ¿1 millón? ¿Es realmente tan caro este reloj? Estás persiguiendo un simple reloj de oro. ¿Un simple reloj de oro? Lindsay Long, ¿tienes mucho descaro? No me digas que el regalo que preparaste también vale más de 1 millón. Este es el regalo que preparé. Me gustaría ver qué clase de tesoro has traído. ¿No es esto solo una taza de té rota? ¿Y lo llamas la obra de un maestro? Dicho antes, simplemente no eres digno de asistir a nuestro banquete familiar. ¿Alguien de nuestra familia hace regalos que valen millones? ¿Y tú? Acabas de comprar una chatarra. $100 para dársela al abuelo. ¿Todo es que es solo una taza de té rota? Es que no lo entendéis. Su valor es mucho mayor que el del reloj de oro que le diste. Muy bien. Entonces fingiré por un momento que es una obra maestra. Entonces dime, ¿de dónde sacaste esta taza de té? De un amigo. Si vas a fingir, hazlo con todo. Estos amigos tuyos, están hablando de tus amigos. Mendigos o de tus guardias de seguridad o de los amigos, ladrones que conociste. Mientras estabas dentro, El abuelo Aital ha dicho que no volvamos a mencionar el pasado. Primo, aún ahora sigues protegiendo a Lindsay. Está haciendo pasar basura por tesoro. Está claro que está intentando engañar al abuelo. Eso es solo por tu miopía común. Eres ignorante y estás mal informado. en ese caso, hagamos un experimento. El jade es mucho más duro que el cristal. Si tiro esta taza de té al suelo y no se rompe, entonces aceptaré que le diste al abuelo una taza de té de jade y... Superficial ignorante. Incluso si un tesoro invaluable estuviera delante de ti, una multitud de ustedes lo trataría como basura, ¿Te atreves a montar un fraude con un tesoro invaluable? Realmente eres bueno dándote palmaditas en la espalda. Permitirte quedarte en la familia Bai para el banquete es un favor para ti. En mi opinión, esta taza de té no pertenece a esta mesa. ¿Terminaste? Este es un regalo de Thrill, hombre. Sea real o falso. Fue un gesto de sinceridad de Silon. ¿Cómo pudiste romperla así? Papá, por favor no te enojes con Showtime. La película fue traducida y narrada por Emedia. Ni siquiera vale unas pocas docenas de dólares. Así es, abuelo. Mira el material barato. ¿Qué pasaría si bebieras de él y algo saliera mal? ¿Qué haríamos en...? ¿Qué animado es esto? Mis disculpas. Me retrasé en el camino. Cuñado, ¿por qué acabas de llegar? Te estábamos esperando. Ven y siéntate. El rey de copas. El rey de copas. ¿Cómo es posible? Cuñado, ¿de qué estás hablando? Esta es una obra del maestro tallador de jade Liu Chuan. ¿Liu Chuan? ¿Es tan famoso? ¿Famoso? Eso es quedarse corto. La obra del maestro Liu Chuan no tiene rival en el pasado y no tiene parangón en el futuro debido a sus superlativas habilidades en el tallado de jade. Se le conoce como el santo del jade. Esta taza se llama la taza con diseño de dragón de jade. Es la obra maestra más célebre del maestro Liu Chuan. Por eso también se la conoce como el rey de copas. Entonces es valiosa. Esta taza de té vale 1 millón. ¿1 millón? Eso es apenas una fracción. El año pasado fue la última pieza destacada en la subasta del pabellón. Se vendió por 300 millones. ¿300 millones? Cuñado, ¿cómo es posible que esto sea real? No seas ridículo. La obra del maestro Liu Chuan es increíblemente difícil de imitar. Casi no existen falsificaciones. Además, ¿se ha visto antes la copa con el diseño de dragón de jade? Sin duda es auténtica. Imposible. Pero, ¿por qué estaría aquí? ¿Y por qué está rota? Esto iba a ser un regalo para mí. Pero este degenerado la rompió en pedazos. ¿Qué? La compró una persona misteriosa el año pasado por 300 millones. ¿Quién se la regaló al viejo maestro? Debe tener un trasfondo increíblemente prestigioso. Entonces, ¿por qué demonios la romperías? Cuñado, ¿cómo podría ser valioso algo que trae este mocoso? Solo me preocupaba que el material barato fuera un peligro para la salud del abuelo. Entonces, ¿puedo preguntar quién eres? ¿Yo?
¿Dijiste que esta copa fue un regalo de él? Así es. La copa con el diseño del dragón de Jade. Estás lleno de eso. Solo eres un carroñero. ¿Cómo pudiste permitirte la copa con el de Jade? Dudo que hayas tenido la oportunidad de verlo en persona. Debes haberlo robado. ¿No es así? Claro, definitivamente lo robó. Cuñado, ¿no dijiste que esta taza fue comprada por una persona misteriosa por 300 millones? Debe haberse enterado. Y la robó de la casa de esa persona misteriosa. Después de todo, es un hombre con antecedentes penales. ¿De qué clase de actos sucios no es capaz, si ese es el caso? Al romper esta taza, ¿no hemos ofendido a esta persona misteriosa? Lindsay Long, realmente eres un maestro de las intrigas. Nos trajiste este tesoro, intencionalmente, solo para que lo rompiéramos y ofendiéramos a esta persona misteriosa. ¿Qué está pasando aquí? Habla. ¿Por qué lo robaría? Yo lo compré. Yo soy esa persona misteriosa. Incluso ahora. ¿Y Lindsay Long sigue hablando así? Abuelo, esta persona misteriosa acaba de gastar 200 o 300 millones en una taza como esta. Su poder y la riqueza que lo respalda deben ser inmensos. Nuestra familia Bai ya es una familia de bajo nivel. ¿De verdad vamos a ser destruidos por este Lindsay Long? Nunca esperé esto, nunca. ¿De verdad tienes intenciones tan siniestras? Bai Bingbing. Es tu ex marido. Debes asumir la responsabilidad. ¿Esta taza de té, de verdad se la robaste a esa persona misteriosa? Bingbing. ¿No me crees otra vez? Hasta un perro sabe mostrar gratitud. La familia Bai te ha apoyado durante tantos años, y aún así muerdes la mano que te da de comer. Muy bien, deja de discutir. Este asunto no es tan complicado. Mientras yo, John Hong, esté aquí, tu familia Bai estará bien. Señor John, muchas gracias. Si no estuviera aquí, este canalla nos habría arruinado, nos habría... Lindsay Long, será mejor que te expliques claramente. Dejen de discutir todos. Yang Heng, tienes que explicarte con claridad. ¿Intentaste o no intentar hacerle daño a Xingyu? Polo, ¿por qué escuchas también las mentiras de Xingyu? Todo lo que he sacrificado por la familia Bai durante estos años. ¿No lo ves? No. Todo fue solo para ganarse a 20. Deja de hacer un espectáculo. ¿Y si lo hizo para ganarse a mi hermana? Si no fuera por el señor Yang, nuestra familia Bai se habría arruinado hace años. Exactamente, hermana. No escuches solo la historia unilateral de Xingyu. Puede que esté febril y confundida, que confunda a la persona equivocada. Creo que es Lindsay Long. Ese sinvergüenza está creando problemas aquí y consiguiendo que un niño manche la reputación de Yang Hong. Xingyu, dices que el tío malo te amenazó. ¿Qué beneficios te dio? Yang Hong, solo creo en las palabras de mi hija. Así que no importa cuánto intentes poner objeciones, es inútil. A partir de hoy, se acabó. Tú y yo no tenemos ninguna relación. No seas tan precipitado. Solo estás tratando de suavizar las cosas. ¿Crees que no sé lo que estáis planeando? Nunca te importó en absoluto la vida o la muerte de Xingyu. Lo único que te importa es el dinero de la familia Yang. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Lo importante es lo que dice una niña. No puedes creerle. Puedo probarlo. Lin Xingyu fue perseguida. Y quien la utilizó para experimentos fue Yang Heng. Este es el registro de todos sus crímenes. ¿Es esta evidencia suficiente ahora? Además, la señorita Bai fue insultada por Susie. Y el señor Lin fue incriminado y encarcelado hace 5 años. Todo esto fue obra de Yang Heng. General Yang, ¿es cierto lo que dijo? Todas las pruebas que mencioné están en esta memoria USB. Señorita Bai, ¿usted es una persona inteligente? No, eso es imposible. El señor Yang es un buen hombre. No es posible que haya hecho tantas cosas malvadas. Debe ser usted. Solo Lin le tendió una trampa. Hijo desleal. Se atreve a faltarle el respeto al general Yang. ¿Quiere morir? Nunca esperé que todos estos años estuviera haciendo cosas tan malvadas a mis espaldas. ¿Es usted siquiera humano? Bingbing, por favor, déjeme explicarle. Yo no lo hice. Salga. Salga de esta habitación privada. No quiero volver a verle lo que me queda de vida. Sigue sin moverse. ¿Quiere que lo eche yo mismo? A partir de ahora,
No habrá lugar para su familia Bai en Jinsu. Ya que pude levantar a su familia Bai, puedo derribarla con la misma facilidad. Incluso le daré un plazo. Dentro de 3 días, en el banquete del norte, la familia su última cena a su... Y verás, te haré sufrir una derrota y una desgracia totales. Mi señor, fue mi propia decisión decirte la verdad. Le ruego a mi señor que me castigue. De todos modos, tarde o temprano se enterarán. Lindsay Long. Ding ding. Sabía que volvería. Siento. He entendido todo este tiempo y he dicho cosas tan hirientes. ¿Estás dispuesto a creerme ahora? Simplemente. Fallado. Todo eso es pasado. Nunca me habría imaginado que alguien en quien confiaba tanto intentaría matar a mi hija. Y la persona en la que no confiaba lo estaba soportando todo en silencio. Te amo demasiado. Estos últimos 5 años, has criado a nuestra hija tú solo... Y has soportado tanto por la familia Bai. No tenía ni idea de lo duro que fue para ti. Hola, papá. La subasta del nuevo distrito de Lianshow. De acuerdo, lo entiendo. Lo siento. Todavía tengo algunos asuntos que atender. Sobre la tierra, supongo. ¿Cómo lo sabías? Tú misma lo dijiste por teléfono hace un momento. Así es. Si podemos asegurar la tierra de primera en esta subasta, la familia Bai podrá recuperar su antigua gloria. La tierra de primera en los nuevos distritos de Lianshow no es algo que cualquier grupo pueda ganar. Requiere inmensos recursos, capital e influencia. Es bastante difícil. Por eso, quiero empezar a prepararme pronto. Me he esforzado. Y eso es mejor que no intentarlo en absoluto, ¿verdad? Ding ding. Créeme. Te ayudaré con esta tierra. Señorita, la meta que te ha marcado tu padre es demasiado ambiciosa. ¿Se puede siquiera comprar esta tierra primero? La oferta inicial por la tierra de primera es de al menos 20,000 millones. La familia Bai ni siquiera puede cubrir la oferta inicial. ¿Cómo podríamos comprarla? Entonces, ¿cómo le responderás cuando regreses? Ya sea que pueda responder por ella o no, haré lo que pueda por ahora. Mira allí. Son el señor Yu, el señor Xia y el señor Shu. Dominan las finanzas, la tecnología y las industrias del tabaco del sur, y representan el poder y la riqueza más altos del sur. Vamos, acompáñenme a ofrecerles una bebida. Muy bien. Señor Shu, señor Shi, señor Xia, hace mucho que no nos vemos. ¿Quiénes son ustedes? Es la hija mayor de la familia Bai Bing, la que se casó con el hijo del hombre más rico de Chinch, Yonghang, hace solo 2 semanas. Señorita Bai, si puedo ser franco, escuché que ya dejó Yonghang. No se hundirá la familia Bai por eso. Con la situación financiera actual de su familia, será muy difícil ganar el terreno en el nuevo distrito de Liangsu, hoy. Exactamente. Incluso si su familia lograra recoger las migajas y ganar un pedazo de tierra en el nuevo distrito de Liangsu, dada su propia fortaleza financiera, probablemente sería muy difícil digerir un proyecto tan grande. Todos ustedes tienen una opinión muy baja de la mayor belleza de Jinzhou. En cuanto a nuestra señorita Bai, mientras esté aquí, su influencia permanecerá. Sin Yang Heng, ¿no deberíamos ser los 3 aún más felices? El señor Su siempre da en el clavo. Señorita Bai, ya que ahora está soltera, ¿por qué no nos acompaña a tomar algo tras la subasta? Quizás, si todos estamos de buen humor, podríamos incluso concederle a la familia Bai un terreno. Claro. Basándome solo en usted. ¿Qué eres? ¿Qué cachorro tan insolente?
¿Quién eres? Eres el exmarido de la señora Bai, el que pasó tiempo en prisión. Este no es un lugar para ti. Lindsay Long, no avergüences más a la señora Bai. Márchate ahora mismo. A ayudar a la señora Bai a asegurar la mejor parcela en el Distrito Nuevo Zona León. ¿En qué te avergüenza? Estaba aquí para competir por la tierra. La película fue traducida y narrada por IA. Es ese chico irritante otra vez. ¿Crees que esto es un mercado de verdura? Comprar una parcela de tierra ¿es lo mismo que comprar col? ¿Cómo has entrado aquí? No me digas que has entrado sin más. El presidente Liu. Yo he entrado por la puerta principal. ¿Y quién es el presidente Liu para invitar a alguien como tú? Un completo don nadie. Te aconsejo que te vayas de aquí inmediatamente. Jiang Chi, déjalo. Ya que quieres quedarte, puedes sentarte conmigo. Pero no hables fuera de turno. Verás en un momento. ¿Qué haces ahí sentado? Este asiento está reservado para aquellos con un patrimonio neto de 50,000 millones o más. Silong, vamos al fondo. Con nuestro patrimonio neto solo podemos sentarnos hasta atrás. No debería sentarme delante. ¿Estás loco? Aunque vayas a presumir, ¿no podrías hacerlo más realista? La primera fila es para quienes valen más de 100,000 millones. Solo ellos pueden sentarse allí. ¿Oh? La primera fila es solo para 100,000. Entonces debería sentarme incluso más adelante que la primera fila. ¿Estoy viendo cosas? El ex yerno de la familia Bai se va a sentar en una silla destinada a los 100 multimillonarios. Estos asientos nos pertenecen. Hágase a un lado. Señor Jia, cuide su lenguaje. Bai Bingbing realmente se ha vuelto audaz. Por el bien de este novato, se atreve a enfrentarse a nosotros, 3 gigantes, junto con este perdedor. Si no fuera por el apoyo de la familia Chiang, ¿qué sería de su familia Bai? Eres increíblemente tonto. No eres tu puesto. ¿Crees que eres digno? Mi asiento. El césped está aquí mismo. Siento. Mis disculpas a todos. Una simple hormiga. ¿Te atreves a ocupar el asiento? ¿De verdad crees que vales billones? Sospecho que no solo has estado en la cárcel. Probablemente también has estado en una institución mental, ¿no? Arrogante, ignorante. ¿Sabes siquiera quién es digno de sentarse en el asiento? Solo el rey del norte que vale billones. El gobernante supremo es... ¿Cómo sabe que no soy esa persona, el billonario? Rey del norte. Señor Sun, ¿cómo se organiza esta subasta? Permitiendo que un loco altere el orden aquí. ¿Por qué no lo ha echado todavía? Caballeros, el señor Lin es, de hecho, un invitado de esta Cámara de Comercio, pero no tenemos autoridad para interferir en su asiento. Ding ding. Bienvenidos, estimados invitados, a la 35ª subasta de tierras del nuevo distrito de Liangsu, celebrada en la Cámara de Comercio Internacional. En un futuro próximo, el nuevo distrito de Liangsu se transformará en una metrópolis de primer nivel. Oferta inicial, 300,000 millones. Yo ofrezco 300,000 millones. 300 millones. GC International, ofrezco 500,000 millones. 500 millones. Yo ofrezco 600,000 millones. Yo ofrezco 700 millones. 700,000 billones. Ya van 700,000 millones. Así que es cierto. Grupo Jingrui, 1,000 millones. 1,000 billones. 1,000 billones a la 1. 1,000 billones a las 2. A las 1,000 billones. Espera. 1,500 billones. Sai Long, ¿qué haces? ¿De dónde sacarías esa cantidad de dinero? Cuenta de las consecuencias de hacer una oferta que no puedes pagar. 1,500 billones. Es mucho. No digas que no te advertí. Si haces una oferta falsa y no puedes pagar, irás a la cárcel. Si no sigues pujando, significa que puedes ver la derrota. ¿Verdad tiene tanto dinero? No debería correr ese riesgo. Pero, si esta tierra cae en sus manos, la posición de nuestras 3 grandes familias se verá comprometida. Déjame mostrarte lo que es la riqueza real. Te ofrezco 2,000 billones. 2,000 billones. 2,000 billones. Tanta palabrería para un aumento de solo 500 billones. 2,500 billones. Son 2,500 billones. ¿Vas a acabar en la cárcel por esto?
Dije que, sin duda, me aseguraría esta tierra, rey. Un mocoso joven con pelusa de melocotón todavía en la cara se atreve a desafiar al grupo Machine Grui. ¿Qué te parece esto? El señor Shu y yo te patrocinaremos otros 500.000 millones para asegurar juntos la tierra, rey. Bien. El grupo Jingrui, Easy International y Hebang Technology contribuyen conjuntamente con 3.000 billones. 5.000 billones. 5.000 billones. 5.000 billones a la primera. 5.000 billones a las dos. Espera, anfitrión. Es imposible que presente este dinero. Ya, por favor, presente su tarjeta bancaria. Lo siento. Tal como esperaba, olvidé traer mi tarjeta bancaria cuando salí de casa. Como esperaba. Sigue actuando. No dijiste que te llevarías. ¿Dónde está el dinero? Resulta que son un fraude. Organizador. Si no envías a alguien a entregar la tarjeta bancaria, tendremos que pedirte cuentas. Me topé con unos viejos amigos de camino hacia aquí. En cuanto a este pago, puede ser que lo cubran ellos. De hecho, está dejando que sus amigos paguen. Tu ignorancia es evidente. No te culpo. Ven al pabellón internacional de inmediato. Príncipe Nas de Balta. Rey Ramán de Istanel Carlos. y Carlos III Carlos III. ¿Desea ofrecer cientos de miles de millones de dólares al señor Lee? ¿Cómo es posible? Príncipe Nas de Balta y Rey Ramán. Esos dos países son tan ricos que hasta sus mendigos recogen oro del suelo. Cualquiera de esos tres podría acabar con nuestro sustento empresarial en un santiamén. ¿Por qué son tan respetuosos contigo? Pronto lo sabrás. Carlos III. Soy el presidente de Grecia S. International. Eres mi ídolo. ¿Puedo invitarte a almorzar? ¿Quién eres? En Gracia solo tengo un amigo. Y ese es el señor Lin. ¿Por qué? ¿Cómo podría alguien que ejerce un poder tan inmenso en el escenario mundial inclinarse ante ti? En cuanto a mi identidad, Paisto, la nueva parcela del distrito de Leonjo ya es nuestra, ¿verdad? Por supuesto. Ustedes tres, por favor, síganme hasta la parte de atrás para procesar el pago. Señor Lin, estábamos ciegos y no supimos reconocer su grandeza hace un momento. Lo hemos ofendido. Por favor, sea magnánimo y no nos lo tenga en cuenta. Señor Lin, por favor, sea la persona más grande. ¿Qué es lo que necesita? Fue transmitido y editado por M. Siempre y cuando nos deje mantener un camino para sobrevivir en el territorio del sur. ¿Cuáles son mis condiciones? Ustedes las aceptarán. Muy bien. Cada uno transferirá el 20% de las acciones de su empresa a nombre de la señorita Bai Bing Bing Bing. Entonces los perdonaré. Esto. Señor Lin, el 20% de las acciones es bastante. Hebang Technology fue construida por las propias manos de mi abuelo. No puedo simplemente entregar tantas acciones. Exactamente, señor Lin. Esta empresa no es algo que podamos decidir por nuestra cuenta. ¿Podría funcionar el 10% en su lugar? Olvídalo entonces. ¿Cómo puedo olvidarlo? La insultaste tanto hace un momento. Nadie se ha atrevido a regatear después de que yo estableciera mi precio. Sin embargo, ¿cómo no estabas dispuesto? Olvidemos. Gracias, señor Lee. Exactamente. Sabía que era solo un malentendido. Yin, veta por completo los tres gigantes principales del territorio del sur. Espera. Señor Lin, hablemos de esto. Bien. No es solo el 20% de las acciones. Haré que el departamento legal redacte un contrato de inmediato y lo firme en breve. Sí, nosotros también. Por favor, cálmate. Entonces esperemos un momento. Déjales una salida. Suficiente. No tengo tiempo que perder con todos ustedes. Antes de que finalice. El día de hoy, el 20% de las acciones de su empresa deben transferirse a la señora Bai Bing Bing. De lo contrario, Mara, sí. Ding Ding, vámonos.
¿Cómo va el banquete del norte? Mi señor informándole. Presidente Wu. El banquete se celebrará en Hotel Clouds Star. Y el organizador de eventos de renombre mundial, Kevin Eric, está a cargo del banquete del norte. Todo está listo, esperando su llegada hoy para presidirlo. ¿Y qué hay del segmento de la propuesta? ¿Propuesta? One chick. ¿Una propuesta? ¿Por qué no sabía que existía un segmento así? ¿Basta de charla? Haz exactamente lo que se te dice. Si este banquete del norte causa algún problema, nuestras cabezas no alcanzarán para pagarlo. Sujin, finalmente aceptaste verme. Mi corazón ya está ocupado. Sujin, te perseguí durante tanto tiempo, y en términos de estatus y posición en que soy inferior a cualquier otro hombre, ¿no puedes intentar salir conmigo? Mi corazón ya está ocupado. Vine aquí hoy específicamente para decírtelo. Si continúas vigilándome y siguiéndome, nos veremos en la inspección. ¿Quién te gusta? ¿Es ese perdedor, Lin Selong? No te atrevas a hablar así de él. ¿Aún no lo sabes? Dentro de 2 días, el anfitrión de los banquetes del norte no será otro que mi grupo Bota. Y estaré cara a cara con ese rey supremo. Y estoy destinado a elevas. Si no me sigues para disfrutar de esta vida. Fue traducido por sigo a ese perdedor y sufro. Prefiero sufrir con él que decir una palabra más. A un hombre grasiento y condescendiente como tú. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te deje ir? Eso es posible. Bebe esta copa de vino, y consideraré dejarte ir. ¿Puedo irme ahora? ¿Lo drogaste? Así es. No puedes escapar de la palma de mi mano. ¿Qué estás haciendo? Piérdete. Mi mujer. No se le permite usar lenguaje soez. Señor Lin. Ayúdame. Sigue gritando. ¡Basta! Sujin. Entonces tú eres esa rata. Lin es un largo. ¿Cómo te atreves a intentar llevarte a mí? ¿Tienes deseos de morir? Creo que eres tú el que tiene deseos de morir. Déjame ir. ¿Sabes siquiera quién soy? Soy uno de los hombres del presidente. El presidente Wu es uno de los hombres. Incluso tu jefe, el presidente Wu, tiene que escucharme. ¡Qué arrogante! Lin es un largo. Tienes que elegir el lugar adecuado para crear problemas. Este es mi territorio. ¿Tienes deseos de morir? Presidente Wu, ¿por qué estás aquí? Mis disculpas, mi señor. Todo es culpa de mi subordinado. Sin duda me encargaré de él según la ley militar. ¿Estás cometiendo un error? Es solo un pez de poca monta que acaba de ser liberado. Necio inútil. Discúlpate de inmediato. Él es el que reina supremo, sobre todo en el cielo y en la tierra. El rey del norte. El rey del norte. Imposible. Se llama Lin Salun. A Sujin le cae bien. He estado siguiendo a Sujin todo el tiempo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Él es el rey del norte? Discúlpate conmigo de inmediato. Dime. ¿Qué le has hecho a Sujin? ¿De verdad, eres el rey del norte? Ella está bien. Ella misma bebió accidentalmente una poción de amor. Si alguna vez te vuelvo a pillar haciendo algo así, en cuanto a ti, presidente de la asociación, te despojaré. Despido a mi señor. Así que la propuesta de matrimonio de la que habló el rey del norte fue la hija mayor de la familia Su, el presidente Wu. Por favor. Señor Su, quédese. Fue traducido y narrado por Para convertirse en la esposa del rey del.
entonces el futuro de tu familia, Su, seguramente se disparará, alcanzando nuevas cotas de éxito. Tomaré en serio tus amables palabras. En cuanto a los preparativos para el banquete, debo molestarte. Presidente, es mi deber, es mi deber. Ya tengo a alguien que me gusta. No me casaré con él. Su-jin, ¿te has vuelto loca? No me digas que tienes intención de renunciar al Rey del Norte para casarte con ese perdedor de Lin. Así es. Aunque no fuera el rey del norte, aunque un dios descendiera del cielo, yo me casaría con el señor Lin. Que Lin esté solo no vale ni un pedo del Rey del Norte. Tú, la hija mayor de la familia Su, estás persiguiendo a un perdedor. ¿No sientes vergüenza? Casarte con el Rey del Norte es la mayor fortuna que has cultivado en esta vida. No me casaré con él. Si quieres casarte con él, ve y hazlo tú mismo. ¿Cómo ha podido mi segundo tío criar a una mujer testaruda y tonta? Déjame decirte que el Rey del Norte te propondrá matrimonio en el banquete del norte dentro de 2 días. Debes ir. Si voy o no es mi libertad. Eso no es asunto tuyo. ¿Vas o no vas? Yo no voy. ¿Cómo te atreves a pegarme? Solo te han pegado 2 veces y todavía no sabes lo alto que es el cielo ni lo profunda que es la tierra. Ahora todo el mundo en Jinzhou sabe quién el Rey del Norte le está proponiendo matrimonio. ¿Y crees que puedes negarte sin más? ¿Estás intentando llevar a la familia Su a la ruina? ¿Quieres que la familia Su sea acusada del delito de traición por desafiar el decreto real? Deberías pensarlo detenidamente. Aunque no fuera el rey del norte, aunque un dios descendiera del cielo, yo solo me casaría con el señor Lin. Sailong, hoy vas vestido de forma muy formal. ¿A dónde vamos? Al banquete del norte, por supuesto. Sailong, estás de nuevo en ello. Aunque en la subasta parecías bastante impresionante, pero este es el banquete del norte. Solo invitaron a las familias de primer nivel. Una familia pequeña como la nuestra, ¿cómo podríamos entrar? Además, un pez gordo como el Rey del Norte. Ni siquiera me atrevería a imaginar. Espérame aquí. Vuelvo enseguida. Sailong, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo nos han dejado entrar sin más? Sabrás en un momento. Sigue siendo todo un misterio. No me digas que planeas proclamarte el Rey del Norte. Como en esas novelas, donde soy la Cenicienta, que finalmente se convierte en Blancanieves. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Realmente sabes cómo seguir el juego. Señor Su, venga. Felicidades. Si el Rey del Norte se casa con la señorita Su, ustedes serán familia real por matrimonio. Ese es un honor incomparable. Ciertamente. Ahora entonces todo el poder y las conexiones estarán en mis manos. Por la familia Yang siguiéndome, regresar a su antigua gloria será tan simple como una palabra mía. Eso se sobreentiende. Ya me he puesto en contacto con todos los hospitales de la Gran Xia. Una vez que se lance el proyecto, solo nos agacharemos para recoger el dinero. La película fue traducida y narrada por N.E. Creo que tus deseos están a punto de fracasar. Lin Selong, ¿cómo entraste aquí? Es mi propio banquete. ¿Por qué no debería poder entrar? Insolencia. Señor Sui, debe haberse confabulado con los guardias de la sombra del dragón para colarse aquí. ¿Cómo podría un canalla como este ser digno de asistir al banquete del norte? Es un insulto absoluto a mi señor. Señor Sue, si el Rey del Norte llega más tarde y descubre que alguien ha invadido el banquete del norte, seguramente se pondrá furioso. ¿Por qué no lo echan ahora? Estaba pensando lo mismo. Mendigo apestoso. No creas que solo porque vas vestido como un ser humano puedes mezclarte con la alta sociedad. Tu hedor me llegó desde muy lejos, Yari. Y en cuanto a ti, mi Bin Bin, te di la oportunidad de ser mi esposa y te negaste. No me culpes por no ser un caballero entonces.
Guardias, echen 2 FLI para que no ofendan los ojos de mis... Señor Sue, como pudo entrar sin obstáculos, debe haberse confabulado con más de un guardia de la sombra del dragón. Será mejor que llames a tus guardaespaldas privados. ¿Tus guardaespaldas? Creo que todavía no has aprendido la lección. Cierra la boca. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes actuar con tanta arrogancia? Sabes un poco de artes marciales y realmente te crees alguien. Déjame decirte que después del banquete del norte de hoy, mi familia Su seguramente se elevará a las alturas de... ¿Dónde viene tu confianza? Este perdedor probablemente aún no lo sepa. Eso es cierto. La información sobre la alta sociedad es algo que no sabrí. Como eres tan ignorante y patético, te lo diré a regañadientes. En el banquete del norte de hoy, el rey del norte le pedirá matrimonio a mi hermana. Para entonces, mi hermana será la esposa del rey del norte. Y yo seré la mano derecha del rey del norte. En ese momento, te encerraré en la prisión helada y veré quién se atreve a detenerme. No creas que solo porque te has aferrado al rey del norte, puedes ascender en la escalera del éxito. El rey del norte es un alma noble, que se preocupa por su país y su gente. Nunca se juntaría con una persona de baja estofa como tú. Te aconsejo que lo pienses detenidamente. Una vez que tus malas acciones queden expuestas, ¿qué harás entonces? Cierra la boca. ¿Quién te dio el valor de hablarle así al señor Su? Parece que ya has olvidado el dolor de tus heridas pasadas. Arrástralo. Dale 20 latigazos. ¿Quién se atreve a tocar? Señorita Su. Felicitaciones. Felicidades. Señora Rey del Norte. Eso es innecesario. ¿Qué vas a hacerle al señor Lin? Señorita Su, Lindsay Long, ¿ha invadido el banquete del norte? Solo estaba diciendo tonterías, e incluso afirmó ser el mismísimo rey del norte. Si no lo expulsamos por la fuerza, sería una grave falta de respeto a mi señor. El orden del banquete del norte lo mantienen los guardias de la sombra del dragón. ¿Qué te importa? Su Jin, ¿de verdad vas a proteger a Lindsay Long en un momento como este? Mientras yo esté aquí, no pondrás un dedo encima del señor Lin. Señorita Su, me temo que hacer esto es bastante inapropiado. Si el rey del norte la viera involucrada con otro hombre aquí, no hay forma de saber qué castigo podría imponerle. Eso es cierto, señorita Su. Todos aquí saben que está a punto de casarse con el rey del norte. Esto se supiera, dañaría la reputación del rey del norte. Estoy a punto de convertirme en la dama rey del norte. ¿Cree que ni siquiera puedo tomar esta pequeña decisión? Déjeme decirle que este es el banquete del norte, no un lugar para que usted haga una rabieta. ¿Mi palabra ya no sirve de nada? Hoy, en este evento, si él se queda, yo me voy. Si yo me quedo, él se va. Ha llegado el director Gu. Cuando termine el banquete del norte, ajustaré cuentas con usted como es debido. Usted debe ser Lindsay. En efecto, se atreve a golpear a mi secretaria, Susie. Sin duda tiene mucho valor. Quien dirige el mundo no debe oprimir a su pueblo. Gu Changxing, ¿todavía recuerda esta frase? ¿Qué atreve? ¿Se atreve a dirigirse al director Gu por su nombre? ¿Tienes deseos de morir? ¿Por qué? No estás satisfecho con mi trabajo. No me atrevería. Solo quiero recordarte que uno debe cumplir con los deberes de su puesto. Hacer lo que no debe hacer solo conducirá al desastre. Entonces, permíteme ofrecerte también 2 líneas. Un plebeyo que intenta sacudir un gran árbol está sobreestimando ridículamente su propia fuerza. ¿Quién es el que sobreestima su fuerza? Pronto lo descubrirás. Ya veremos. Señor Lin. Señorita Sue, por favor. Ha llegado el general Yujing. Damos la bienvenida a los invitados al banquete del norte. Y ahora invitamos al rey del norte a subir al escenario. Si la familia Su puede elevarse a nuevas alturas, depende del día de hoy. Conocer al rey del norte es realmente el mayor honor para la familia Yang.
Cylon, ¿qué haces? Siéntate rápido. ¿No tienes muchas preguntas? Incluso en un momento como este, ¿te atreves a suplantar al Rey del Norte? Imposible. Es solo un tonto inútil. ¿Cómo podría ser el Rey del Norte? Imposible. Din Salong, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a pisotear el camino sagrado del Rey? ¿Estás cansado de vivir? Guardias, rómpele las piernas y échalo. Eres tú quien merece morir. General Yang, protector del Estado. Saludos, mi señor. Que estés en paz. Tu subordinado presenta sus respetos a mi señor. ¿Que estés en paz? Imposible. Es totalmente imposible que él sea el Rey del Norte. Así que él realmente es el Rey del Norte. Así que soy con quien el señor Lin se casará. La película fue traducida y narrada por Emedia. Durante el mandato del Rey del Norte, blandiendo la espada cortadora de almas, masacró a los invasores Dongqing, arrasó los 6 reinos, trajo paz y estabilidad a la nación, y aseguró un clima favorable para la cosecha. Con una lealtad y un coraje incomparables, ahora devuelve la espada cortadora de alma. Solo busco morir por mi país en el campo de batalla. ¿Por qué habrían de enterrarme envuelto en piel de caballo? De ahora en adelante, continuaré protegiendo la Gran Xia. Que la Gran Xia permanezca pacífica y próspera. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Un canalla como tú podría ser el Rey del Norte? Guardias, tráiganlo aquí. ¿Qué están haciendo? General Yujin, es mi culpa por no disciplinar a mi hijo. Le pido disculpas en su nombre. Por favor, perdone. Hijo rebelde, ¿por qué se disculpa con el general Yu Jing? Y mi señor inmediatamente. Mi señor, me equivoqué. Por favor, perdóneme esta vez. Parece que su memoria es realmente terrible. Déjenme ayudarlos a recordar. El primer crimen. Bao Gen cometieron un atropello y fuga. Hicieron que yo asumiera la culpa por ustedes en prisión. El segundo crimen, su familia John, se confabuló con el Salón del Pelo Rojo Acosó a la gente común y extorsionó la sangre y el sudor de la gente. Agredieron a mis padres. El tercer crimen, usted y Susie devoraron a Timika para dañar a mi hija y envenenar a la gente de la Gran Xia. Estos 3 crímenes son suficientes para que los mate 100 veces. Mi señor, me equivoqué. Mi señor, por favor, perdóname. Bien. ¿Puedo dejar que espíes tus crímenes mediante el servicio? Dime, ¿quién es la persona que está atrás de ti? Guardias. John Haituan ha engañado al emperador y ha dañado a la nación, campando a sus anchas y acosando al pueblo. John Heng ha actuado sin ley y ha hecho lo que le ha placido. Castígalos severamente según la ley. Sin piedad. Llévatelos. Sí. Director Gu, no puedes hacer esto. Director Gu. Director Gu. Mi señor. Hace un momento, este humilde no sabía que eras el Rey del Norte. La película se dirigió. Fuera de turno y te ofendió, mi señor. Espero que perdones esta transgresión. Director Q. ¿Quién te dijo que te encargaras del padre el hijo Sang por mí? ¿Cómo pudo un asunto tan trivial molestarte para actuar personalmente? Además, este asunto ocurrió dentro de mi jurisdicción. Es mi negligencia en el cumplimiento del deber. Tenga la seguridad, mi señor, de que mientras no se elimine a los traidores, los 2 ríos nunca estarán en paz. He oído que Susie es tu mano derecha. No. Es solo un lacayo que me hace recados. Es culpa mía por ser tan miope. Ciego a la verdad. Guardias. Sushi ha abusado de su poder y actuado como cómplice del mal. Llévatelo. Castígalo severamente. Mi señor, te lo ruego, sálvame. ¿Considera el hecho de que le gustas a mi hermana? Por favor. Basta de tontería. Llévatelo. Espera. Hermana. Te lo ruego. Sálvame.
Estás a punto de convertirte en la esposa del rey del norte. Seguro que escuchará todo lo que digas. Sálvame. Señor Lin, con lo que acabas de decir sobre las cosas malvadas que hizo mi hermano, es todo cierto. Hermano, lo que se siembra. Puedes escapar. ¿Qué esperas? Sácalo de aquí. Director Gu, no puedes hacerme esto. Director Gu. Director Gu es sin duda eficiente. Mi señor, si no hay nada más, entonces su subordinado se irá. Mi señor, ¿de verdad vamos a dejarlos ir así? Tengo mis propios planes. Sujin, si estás dispuesta, puedo hacer que le reduzcan la sentencia a tu hermano. Todo esto es el resultado de sus propias acciones. Hay una cosa más. Hoy de hecho estoy aquí para proponerle matrimonio. La persona a quien pretendo pedir matrimonio soy yo. Entonces, la persona que él quería siempre era Yujin. Señorita Su, no sé qué salió mal, pero la persona a la que le propongo matrimonio hoy es en realidad Bai Bingbing. Gracias por sus sentimientos, pero el vínculo entre nosotros es más como el de hermanos. ¿No es amor romántico? Lo siento. Ding Ding. Sé que en estos 5 años has hecho muchos sacrificios por la familia Bai y por nuestra hija. Traducido y publicado en los medios. No puede compensar estos 5 años. Pero quiero que me des una oportunidad. Cásate conmigo, por favor. Permaneced juntos, permaneced juntos. Dame un poco de dignidad. Sí la tengo. Al menos los 3 tendréis compañía en el camino. Os tendréis el uno al otro. Olvídalo. Lo sé. Estáis resentidos. Tenéis quejas. ¿Pero qué puedo hacer? Si no acabo con vosotros, yo tampoco sobreviviré. En fin, ya estáis todos de camino a la salida. Dejad que digan sus últimas palabras. Director Gu, aunque acabéis con nosotros, Lin Silong os encontrará. Así es, Director Gu. ¿Llevas décadas construyendo vuestro imperio? ¿Vas a renunciar a todo? De lo contrario. ¿Tienes algún plan? Yo tengo un plan. Como nuestros días están contados, más vale que caigamos luchando. Así, cuando llegue el final, no seremos necesariamente nosotros quienes caigamos. Exacto. Director Gu, si vamos a caer deberíamos llevar a alguien con nosotros. Como mínimo, eso puede garantizar tu seguridad, Director Gu. Desátalos. Continúa. Director Gu, ¿cuál cree que es la mayor debilidad de Lin Along? Su esposa e hija. No podemos tocar al propio Lin Salong. Pero las vidas de su esposa e hija pueden intercambiarse por las nuestras. Nos saldríamos perdiendo. Parece que no tengo más opción que usar mi última carta de triunfo. Ayuda. Mi hermosa señorita Bai. ¿Quién habría pensado que acabarías así? Yang Heng, sinvergüenza. Deja ir a mi hija. ¿Dejarte ir? ¿Crees que Lin Silong me dejaría ir? Yang Heng, cálmate.
Siempre que dejes ir a mi hija, aceptaré todo lo que quieras. ¿De verdad? Mis disculpas. Te hice daño, ¿no? Incluyéndote a ti. Te haces un momento. Para. Vámonos de inmediato. Silong es el rey del norte. Llegará pronto. A nuestro alrededor están las tropas de élite de la Gran Xie. Cada uno de ellos es un general. El perímetro del almacén ya ha sido rodeado por los mejores mercenarios del mundo. Nunca han fallado en un... Dudo que logre atravesar la puerta antes de ser reducido a polvo. Solo espera a que Silong regrese y los acabe a todos. Mujer bocazas, hablas demasiado. ¿Crees que puedo convertirte en cenizas ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Shinji. ¿Quién? Sal de aquí. Lin está solo. ¿De verdad te abriste paso entre los mercenarios? Y estrechos y medios. Guardias. Todos los soldados escuchen mis órdenes. Erradicad a estos villanos. Castigad a los malvados y limpiad la tierra. No dejéis a nadie con vida. Sí. Ahora es tu turno. Director Gu. Min Yueji. Sigues vivo. No solo estoy vivo, sino que he hecho bastantes contribuciones a tu Gran Xie. Me pregunto si Amika fue construida por mi gente de Danjing. Sigue siendo del gusto de todos ustedes en Gran Xie. Entonces, el cerebro detrás de todo esto fuiste tú todo el tiempo. Bien. Recuerda lo que te dije. Y estoy tratando de sacudirlo. Risible y ciego a tu propia insignificancia. Gu Changqing. ¿Eres un traidor o un vendido? Traidor. Soy el verdadero héroe Xie. Porque un canalla como tú no es apto para gobernar la Gran Xie. Ni para ser el rey del norte. De hecho, después de todo, el director Gu es el eterno benefactor de nuestro Danjing. Si el director Gu no nos hubiera avisado, nunca podríamos haberte aplastado tan fácilmente. Así que todo fue obra tuya. Gu Changqing, tus manos están manchadas con la sangre de mi hermano. Es la sangre de los miles de mártires leales de... Incluso si tuviera 100 vidas, no me bastarían para matarte. Como echas tanto de menos a tu hermano, hoy enviaré a todos para que le hagan compañía. Corta almas, ven. Escoria rebelde. Bárbaros traicioneros. Ahora os mando a todos al infierno. Mi señor, por favor. Perdóname, ¿eh? No sabía que el rey Guchan estaba confabulado con los demonios Dongjing. Si lo hubiera sabido, nunca me habría atrevido a involucrarme en este lío. Y mi señor. Por favor, perdóname. Dame otra oportunidad para pasar página. Soy el único hijo de mi familia. Yu Haiwan, Jonghan.
abusando de la gente, formando camarillas, por intereses egoístas y cometiendo todo tipo de maldades imaginables. Según la ley, deben ser ejecutados. Llévenselo. Perdóneme. Mara, por favor, perdónenme. Mi señor. Perdonen. Sailong, Levante. Te he dejado sufrir. casi pensé que no volvería a verte. Prometo protegerte a toda costa y siempre cumplo mi palabra. Esposo. Vámonos a casa. ¿Cómo me has llamado? Vámonos a casa.